¿ya? Por ejemplo, para datos no agrupados hay que aplicar esta fórmula. Esto que está por aquí, simplemente lo que te estoy señalando ahorita, es una suma, simplemente hay que sumar, eso indica, ¿ya? Sumar. La media aritmética hay que sumar todos los datos, dividir entre el número de datos que hay. En cambio, cuando son Ya. datos agrupados, hay que multiplicar la marca de clase por la frecuencia. Entonces, esto lo vamos a hacer mucho más fácil, ¿ya? Con, con un ejemplo, ¿ya? Y vamos a usar el ejemplo de tu tarea. Eso estaba haciendo hace rato, ¿ya? Voy a abrir ahorita tu práctica, ¿ya? Entonces, todo ya tenía listo en la otra máquina, ahorita esta otra máquina no tengo nada. Estoy conectándome recién, ¿ya? Y vamos a abrir el WhatsApp para conectarme, porque aquí la tengo en imagen ya tu trabajo, Ya. ¿ya? Estamos abriendo ahorita. En su máquina de Alex quería hacer tampoco, pero no tiene este programita para instalar. Iniciando sesión, ¿ya? Entonces, como te decía, hay datos agrupados y datos no agrupados. Entonces, para los datos Ya. agrupados, pues, es bien facilito. Ahorita te voy a mostrar con un ejemplo, ¿ya? Está abriendo, aquí está, ¿ya? Este es, ¿no? Oye, ¿no me tienes registrado? ¿Qué? Iván por lo menos pone sin vergüenza. Ya, 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 ya. Descargar, Ah, ya, otra cosa, ya. Puede ser. descargar. Una carita feliz me pone. Ahora sí, aquí en descargas voy a ir, ¿ya? Te lo voy a cerrar. ¿Estás viendo mi pantalla, no me dijo? Sí, sí. Ya. Entonces aquí te voy a explicar, ¿ya? Mira, ahora sí va a abrir este documento y ahí está tu práctica, ¿ya? Ayer les resuelto tu práctica y eso quiero decir, mira, dice, en tu práctica dice, ¿ya? Encontrar la mediana y la media aritmética de estos datos, dice, ¿ya? De estos datos. 84, 91, 72, 68, 87 y 78. Lo que hay que hacer primero, hay que ordenar en forma creciente o decreciente. En forma creciente quiere decir que crece, ¿no ve? Que va creciendo. El número menor en este caso es el 68. Aquí anoto el 68. ¿Ya? Después, el número mayor, ¿ya? Después del 68 viene el 72. Aquí está el 72. Luego el 78, luego el 84, el 87 y el 91. Estoy ordenando de menor a mayor. Eso quiere decir de forma creciente. ¿Está claro? ¿Está bien? Ujú. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la mediana? Como su nombre lo indica, mediana está al medio, ¿ya? Y en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos tenemos. Son 6 datos que tenemos. Estás viendo los datos, ¿no ves? ¿Ya? Sí. Entonces, estos datos, hijo, ya, tenemos que, tenemos que ordenarlo de forma creciente. Si estos datos es impar, ¿ya? Si es impar, el valor central es la mediana. Claro, el valor central. En este Ya. caso hay dos centrales. Mira, como es número par, entonces hay dos números centrales. ¿Qué hay que hacer? Hay que sumar estos dos números centrales y dividir entre 2. O sea, 78 más 84 dividido entre 2, 81.
y ese es el valor de la mediana para datos no agrupados. ¿Está claro hasta ahí? Ya. Cuando estos datos son pares, fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuando es par, la mediana siempre se saca sumando los dos valores centrales dividido entre 2. Así saca la mediana. Si fuera impar, sería el valor del medio nomás. ¿Está claro? ¿Sí? Ya. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se saca la media o el promedio? El promedio se saca sumando todos los datos hay que sumar. Esta más esta, más esta, más esta, más esta, más esta, sumas, ¿ya? 68 más 72 más 78 más 84 más 85 más 21. Sumas y divides entre la cantidad de datos que son. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos. Entonces sumamos y dividimos entre 6. Y ese es el promedio. ¿Está claro? El promedio en este caso, la suma sale 480, dividido entre 6. ¿Está bien? Sí. Ya. Entonces, aquí lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. ¿Ya? Voy a hacer lo siguiente, voy a colocar esto. Ahora sí. ¿Ya? Ahora sí. Está escrito en la pizarra, ¿no ve? ¿Sí? Sí. Ya, Sí, ahora sí. sí. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Entonces aquí vamos a anotar bien clarito. La mediana. Por ejemplo, si tienes los siguientes datos, escúchame bien, ¿ya? Si tienes los siguientes datos, ¿ya? Digamos 25, 36, 12, 14, 18 y 22, ¿ya? Aquí, ¿cuántos datos son? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no ve? Entonces Sí. aquí n es igual a 5. Tiene 5 datos. ¿Qué se hace? ¿Ya? Hay dos valores de medida central. Uno que es la mediana. La mediana, ya, primero tienes que ordenar de menor a mayor. Primero ordenar. Ordenamos primero el 12, luego ¿cuál vendría? 18, 18, luego 22, 22, luego 25. y 36. Entonces, aquí ordenado en forma creciente. Ordenar de forma creciente, que va creciendo los datos. ¿Está claro? Y la mediana es el valor central. ¿Ya? La mediana es el valor central, el que está al medio. En este caso, como es impar, entonces el centro es este, el que está al medio. ¿Está claro? Entonces la Ya. mediana va a ser, ¿ya? La mediana directamente va a ser igual al valor central. En este caso es 22. ¿Está claro? ¿Está bien? Sí. Ya. Si tuvieras estos mismos datos, por ejemplo, este es el ejemplo número 1. Si tuvieras ejemplo número 2, por ejemplo, 25, lo mismo, 36, 12, 18, 22 y aquí el 24, ¿ya? Entonces aquí ya tienes que ordenar, igualito hay que ordenar, ordenar. Hay que ordenar de menor a mayor. Ordenamos el menor es 18, luego el 22, luego el 24, luego el 25, ¿ya? Y luego, ¿cuál El vendría? 12. ¿No? El 12. Aquí está el 12, adelante, ¿no? 12, 18, 22, 24, 25 y el último es el 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Cuando son pares, entonces el valor de la mediana está al centro, está entre estos dos valores, el que está al medio. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo se hace? Se saca mediana igual, sumas estos dos términos centrales, 22
más 24 sobre 2. ¿Cuánto sería eso? 46 dividido entre 2. Sumando esto es 46 dividido entre 2, el resultado es 23. Y este sería el valor de la medida. ¿Está claro? ¿Está bien? Ya. Sí, Ahora, sí. ¿cómo se saca el promedio? ¿Ya? El promedio, o también se llama media aritmética. Media aritmética o promedio se llama. ¿Cómo se saca el promedio, hijo? El promedio Sumando. simplemente tiene la fórmula x promedio es igual, esto dice sumatoria desde i igual a 1 hasta n de x sub i, todo esto sobre n, dice. Es la fórmula, ¿ya? Entonces la fórmula simplemente es sumar, ¿ya? Voy a sacar la media aritmética de este ejemplo. De este ejemplo voy a sacar ahorita. De este ejemplo, de este 2, de estos datos. ¿Está claro? ¿Qué quiere decir? Este símbolo es sumar, simplemente quiere decir que hay que sumar. Desde i igual a 1, desde el primer dato, hasta n, que es el último dato. En este caso son un dato, dos datos, tres datos, cuatro, cinco y seis datos son. ¿Está claro? Entonces tengo que sumar desde el primero hasta el 6 de todos esos valores. Entonces, ¿el promedio qué va a ser? El promedio va a ser igual de la siguiente forma. Voy a sumar esta, más esta, más esta, más esta, más esta, más esta. No es necesario ordenar, ¿ya? No, si yo creo que puedo ordenar, si no, pero para la mediana siempre hay que ordenar. ¿Está claro? Entonces, Ya. sumando, ¿qué se hace? ¿Cómo se hace? Voy a sumar 12, ¿ya? El primer dato, más 18, más 18, más, el siguiente es 22, luego el siguiente es más 24, y el siguiente es más 25 y más 36. Estoy sumando todos los datos. ¿Se entiende eso, no? ¿Sí? Sí. Y se divide entre el número de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El número de datos n es 6. Entonces aquí divido entre 6. ¿Está claro? Lo contamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces sumamos todo eso y dividimos entre 6. ¿Cuánto sería? Esto es para datos no agrupados. ¿Ya? Sumando, aquí sería 18 más 12 es 30. 30 más 22, 52, más 26, más 24 es 76, más 25 es 101, más 36, 137. A ver, suma, ¿cuánto sale? 130. Suma, suma. 12 más 18 es ¿Dónde está 30, mi calculadora? más 22, más 24, más 25 y más 36. El resultado es 137. ¿Ya? Aquí arriba es 137. Dividido entre 6, ese es el promedio, o la media aritmética. Dividido entre 6 es igual a 22.8. Esto es 22.8. Y ese es el promedio. Está claro, ¿no? Cómo se calcula el promedio y la media aritmética. ¿Se redondea ahí el 22? ¿O no? Ahí nomás. Ahí nomás, puedes dejarlo con un decimal o dos decimales, ¿ya? No los redondees. ¿Está bien? Ya. ¿Ya? Ahí con decimales. Pero este símbolo que estoy señalando ahorita, ¿ya? Este símbolo, ¿ya? Esto quiere decir sumatoria nomás. Sumar desde i igual a 1 hasta 6. ¿Por qué? Porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos, ¿no? De x sub i. En otras palabras, hijo, ¿qué estás haciendo? ¿Ya? Eso tienes que entender. Simplemente que estás sumando x1 más, por eso es sumatoria, x2 más x3 más x4 más x5 y más, ¿ya? Más x6, Sí, sí. más x6. ¿Por qué? Porque son los 6 datos. Dividido entre 6. Eso nomás quiere decir esto. ¿Está claro? Sumar. Por eso aquí está sumando. ¿Está claro? Sí. Ya, eso nomás es. Así de facilito es, ¿ya?
Y la moda, hijo, la moda es el valor que se repite más veces. No, por eso está de moda, el número que se repite más veces. En este caso no hay moda, no hay ningún número que se repite. No existe la moda. En este ejemplo 2 tampoco existe la moda, porque no hay valores que se repiten. ¿Está claro? Ya. ¿Ya? Por ejemplo, este ejemplo, mira, este ejemplo. Mira, por ejemplo, así. Este ejemplo 3. Bueno, dice calcular la media, mediana y moda, ¿no? De los siguientes datos. Por ejemplo, 22,25, 36, otro 36 y otro 48. Aquí cuántos son, ¿no? Y 55 y 20 y 72, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál será la mediana? ¿No? ¿Cuántos datos son? Hay que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, como son 7, ya está ordenado. El término central es la mediana. ¿Cuál sería la mediana? El que está al medio, ¿no? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Este es el que está al medio. ¿Te das cuenta? ¿Está bien? Sí. Entonces la mediana va a ser igual a 36. La moda, ¿cuál va a ser? La moda es el valor que se repite más veces. ¿Qué número se repite varias veces? 36. El 36 sería la moda, ¿ya? Y el promedio sería sumar simplemente todito, dividir entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay que sumar 22 más 25 más 36, otra vez más 36 más 48, ¿ya? Más 48 más 55 más 72 y todo eso dividido ¿entre cuánto? ¿N cuánto sería? 7. Entre 7, porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Sumando eso, a ver, 22 más 25, ¿cuánto es? Es 47 más, ¿ya? 22 más 25 más 36 más 36 más 48 más 55 más 72. En la suma es 294. 294. Dividido entre 7, ¿cuánto sería? Dividido entre 7 sería, dividido entre 7 es a 42. Y ese es el promedio. ¿Está claro? Sí. ¿Ya? Es para datos no agrupados, porque no están en una tablita. ¿Está bien? Ya. Los no agrupados solo son así en una línea, ¿no? Sí, solo en una línea nomás se ordena. De forma creciente, el del medio es la mediana. La media aritmética, sumas todito, divides entre el número de datos. La moda, el valor que más se repite. ¿Está claro? Sí. Ya, hasta eso no es muy difícil. ¿Ya? A ver, vamos a recuperar ahorita. Aquí está. Iván 1, este es. Este es, mira. Ahora sí. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ¿ya? ¿Estás viendo? Esta es tu práctica, hijo. Ya, ya. Sí.
Ahora sí. Está. Ahí está. Esta es tu práctica. Mira. Estos números son tu práctica. ¿Ya? Ya, Después dice hallar la mediana y la media aritmética. Para la mediana, una vez más, ordenamos de forma creciente. Y como son 6 datos, número par, entonces los dos términos centrales sumamos, dividimos entre 2 y es la mediana. El promedio o la media aritmética es sumas todito y divides entre la cantidad de datos que tienes. 1, 2, 3, ¿ya? Aquí fíjate, okay, un dato, 2, 3, 4, 5 y 6. Por eso sumas todos estos y divides entre 6, porque son 6 datos. ¿Está claro? Entonces, sumando esto sale 480, dividido entre 6, 80. Entonces, la mediana es 80. ¿Está claro? sí. Y la mediana es 81 y la media aritmética es 80. Está bien, ¿no? ¿Se entiende? Ujú. ¿Ya? Ahora, cuando tienes una tablita, así, no con intervalos, pero sí está agrupado en datos, escúchame, en este caso esta tablita es de tu práctica también, ¿ya? Los datos, ¿ya? Son 61, 62, 63, 64, 65, 66. Esos son los datos. ¿Y con qué frecuencia? La frecuencia quiere decir la cantidad de veces, ¿no ve? El 61 hay 3 veces. El 62 hay 5 veces. 63, 6 veces. El 64, 5 veces. El 65, 4 veces. Y el 66, 2 veces. Entonces, ¿cuántos datos tenemos en total? Sumamos 3 más 5, 8. Va. 8 más, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. ¿Ya? 8 más 6 es 14. 14 más 5 es 19. 19 más 4, 23. 23 más 2, 25. Aquí la suma es 25 datos tienes. ¿Está claro? Cuando tienes datitos así en esta tabla, ¿ya? Pero aquí no son intervalos, simplemente son datos y la cantidad de veces que se repite ese dato es la frecuencia. ¿Se entiende eso, no ve? Sí, sí. ¿Ya? Es la frecuencia. ¿Ya? Aquí vamos a notar claramente lo siguiente. ¿Ya? Esto, hijo, esto es la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de veces que se repite. Por eso es con F se simboliza. ¿Está claro? Y esto es el número, la cantidad de datos, o los datos que hay. 61. Estos son los datos. ¿Está claro, no? Sí. El 61 hay 3 veces. El 62 hay 5 veces. Es la frecuencia. ¿Cuántas veces repite? El 63 hay 6 veces. ¿Y qué se hace? Para calcular la media aritmética de esta tablita, hay que multiplicar el dato por la frecuencia. Eso está aquí, fíjate. ¿Ya? Eso está aquí. Estoy multiplicando el dato por la frecuencia. 61 por 3, 183. 62 por 5, 310. Y así multiplico. ¿Está claro? Estoy Ya. multiplicando. ¿Está bien? Y la suma. Voy a sumar este dato más este, más este, más este, más este, más este. La suma es 1583. El promedio para este tipo de datos, Iván, se calcula con la sumatoria del dato por la frecuencia. Eso quiere decir esto. El dato por la frecuencia. Y aquí has multiplicado y eso hay que sumar. Eso dice. O sea, sumando esto es 1583. Y eso es la suma. Esta suma del dato por la frecuencia es 1583. Y eso hay que dividir entre la cantidad de datos. ¿Cuántos datos hay? Eso te indica la suma total de la frecuencia. Son 25 datos. Esto es n. ¿Está claro? N, 1583, dividido entre 25. Y eso es 63.32. Y eso es el promedio. ¿Está claro? La media aritmética es 63.32. Claro. Sí. La Ay, suma ay, ay. del dato por la frecuencia, multiplicas. ¿Lo ves? Esta multiplicación entiendes, ¿no ves? Lo que estoy Sí, sí. señalando ahorita es, es la multiplicación. Esto entiendes, ¿no? ¿De dónde Sí. sale?
Multiplicando esta por esta es esto. Esto por esto es esto. Esto por esto es esto. ¿Se entiende eso, hijo? Sí, Ya. Sumando este más este más este más este más este más este, sumando es 1583. Aquí está. Y como la fórmula dice la sumatoria, por eso colocó 1583. Es este dato. Y dividido entre n. N es la suma total de las frecuencias. Este es 25. 1583 dividido entre 25, esa es la media aritmética de estos datos. ¿Está claro? sí. Estos son los datos. Y obviamente la media aritmética tiene que estar al medio. Y efectivamente, 63.32 está más o menos a la mitad de esto. Por eso se llaman medidas de tendencia central, porque están al centro de los datos. ¿Está claro? Ya. ¿Ya? ¿Está claro esto, no ve? Sí. Ya. Ahora, de estos mismos datos, ¿cómo se calcula la mediana? La mediana, ahora sí vamos a subir arriba un poco. Para calcular la mediana, aquí tienes que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Ya? La mediana, escúchame bien. ¿Ya? Y esto es bien importante que me atiendas. ¿Ya? Ahí. Aquí son los mismos datos que el anterior, ¿no ve? ¿Te das cuenta? ¿Sí? Sí. Pero aquí ya no estoy multiplicando. Simplemente estoy calculando la frecuencia acumulada. Es la frecuencia, ¿no ven? El número de veces que se repite este dato. Número de veces que se repite este dato. Es la frecuencia. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Ahora, esto se llama frecuencia acumulada, Iván. Esta es la frecuencia acumulada. ¿Cómo se saca? Simplemente esto se copia y se va sumando. 3 más 5, 8. 8 más 6, 14. 14 más 5, 19. 19 más 4, 23. 23 más 2, 25. En total son 25 datos. Está claro cómo se encuentra la frecuencia acumulada. ¿Lo ve? Sí. ¿Ya? Ahora, para la frecuencia acumulada, escúchame, hijo, ¿ya? ¿Qué se hace? Tienes que buscar el valor, el número de datos dividido entre 2. N dividido entre 2. N dividido entre 2, ¿qué es N? N es el número de datos que hay. Son 25. Ya te he dicho, esto es N. Claro, esto es N. Igual a 25. Eso es la cantidad de datos. Eso divides entre 2. 25 dividido entre 2 es 12.5. Este 12.5, para la mediana, escúchame, tienes que buscar aquí, en la frecuencia acumulada. Aquí tienes que buscar. Y si te das cuenta, el 12.5 está entre el 14 y el 19. ¿Te das cuenta? Por eso estoy señalando aquí con flechita. Mira, el 12.5 está aquí. Justo está aquí. Entre el 14 y el 19. ¿Está claro, ¿No Iván? estarían entre el 8 y el 14? Ay, correcto, correcto, correcto. Sí, 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 sí. Aquí estaría, Ah, ¿no ve? Entre el 8 y el 14. Entonces, esto es lo que no está bien. ¿Ya? Esto no está bien. Tienes razón. Aquí está entre el 8 y el 14. Aquí. Aquí está el 12.5. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de la mediana? Simplemente entre estos dos tomas el mayor y este es el valor. Este. Esa es la mediana. ¿Está claro? Entonces aquí esto está mal. La mediana es 63. ¿Está claro? ¿Sí? ya. Iván. ¿Ya? ¿Está claro eso, no ve? Sí, sí. Ya. Tienes razón, ¿no? En la frecuencia acumulada es correcto. ¿Ya? Ahora, escúchame bien, ¿ya? La moda es el valor de la variable que se presenta con mayor frecuencia. La moda es la variable que se presenta con mayor frecuencia.
me voy a la frecuencia, me fijo, ¿ya? Me fijo y digo, ¿no? Aquí, ¿cuál de estos es el mayor de estos? ¿Cuál es el mayor? Si te das cuenta, está subrayado con amarillo. Esto es 6 veces. Entonces, este está de moda. ¿Está claro? Porque se repite más veces. Entonces, la moda sería el valor de 63 también. ¿Está claro? Ah, ya. ¿Ya? El número que más, el número que se repite más veces. La frecuencia es 6. Aquí es el mayor de estos, del mayor. Este es solamente 3. Esto es solamente 5. Estos son 6 datos que hay, el valor de 63 son 6 datos. Como se repite varias veces, entonces esa es la moda, el que se repite más veces. ¿Está claro? ¿Está bien? En un ejercicio se puede presentar dos modas. Sí, se puede presentar. Si aquí tuviéramos, digamos, ejemplo, aquí 6, ¿no? Aquí, digamos, tuviera el 6, entonces también sería la moda el 63 y el 65, si esto fuera Y, 6. ¿Está y lo claro? anoto 63,65, ¿cómo lo anoto? No, no, no. Anotas así. Mira, aquí voy a hacer. Por un lado, la moda sería 63, ¿ya? Vamos a suponer esto, que por ejemplo, este dato también no había sido 4, sino había sido 6 también. Entonces, como son 6 y esto es la mayor, estos dos se repiten más veces, ¿ya? Estos dos se repiten más veces. Entonces, ¿qué se anota? ¿Cómo se anota? Anotas por un lado, la moda es 63, esto. Y por otro lado, la moda, también aquí dices, la moda del valor de x es igual a 65. Entonces habría dos modas, uno de 63 y el otro con 65. Así se anota. ¿Está claro? Ah, Dos ya. modas. Esto es bimodal, se llama. ¿Está claro? Ya. ¿Ya? Porque se repite más veces y en dos números se repite, ¿no? En el 63, 6 veces y en el 65, 6 veces. Por lo tanto, la moda es, ambos se anotan. Es bimodal. ¿Está claro? Ya. ¿Ya? Ahora sí vamos a disminuirlo. Entonces te voy a mandar este archivo. Esto vas a corregir, ¿ya? Ya. ¿Ya? Te voy a mandar este archivo, ¿ya? Listo. Hasta aquí está bien, ¿no ve? Sí. Ya. ¿Seguimos o un ratito de descanso, hijo? Seguimos nomás. Ya. Entonces voy a abrir la siguiente hoja, ¿ya? Ahora, aquí, hijo, es bien importante, ¿ya? Para la mediana, hijo, siempre tienes que calcular el número de datos dividido entre 2. Y así vas a ubicar, ¿no? El número de datos dividido entre 2 está aquí, ¿no ven lo que te estoy señalando? Sí. Entonces, este se llama la clase, este es el intervalo de la mediana, este, el de abajo, el que está el mayor, ¿no? Entre estos dos, el mayor, y este dato se toma como mediana. ¿Está claro? Y este se llama Ya. el intervalo de la mediana. Y para cuando tengas tablas, igualito se calcula, ¿no? El intervalo, hay que ubicar el intervalo de la mediana, el intervalo de la moda hay que ubicar. Esa es la clave, ¿ya? Ya. Entonces, aquí algo importante, escúchame bien, ¿ya? Para la mediana, estamos trabajando con la frecuencia acumulada, ¿ya? Para la mediana. Para el promedio, escúchame bien, para el promedio, simplemente estamos trabajando multiplicando el dato por la frecuencia. Es la diferencia. ¿Está claro? Sí. ¿Ya? Ahora sí, en los siguientes ejercicios te vas a dar cuenta, bien facilito. ¿Ya? Voy a abrir, voy a cerrar esto. Voy a abrir el otro ahora. Este es de tu clase que terminé hecho, hijo. ¿Ya? Ya. Ahora sí, lo voy a mover un poquito. Ahora sí. ¿Ya? Ahora sí. Entonces, lo que te aconsejo es lo siguiente. ¿Ya? En esta tu tablita, siempre vas a aumentarte una columna más y vas a multiplicar la marca de clase
por la frecuencia, X por F, esta por esta. ¿Está claro? ¿Ya? Sí. La marca de clase por la frecuencia. Ahora aquí primero te explicaré desde esta parte. Estos son los intervalos de clase. De 60 a 62 hay 5 datos, eso quiere decir la frecuencia. De 63 a 65 hay 18 datos, eso quiere decir esto. De 66 a 68 hay 42 datos. Y de 69 a 71 hay 27 datos. Y de 74 a de 72 a 74 hay 8 datos. Eso quiere decir la frecuencia. ¿Cuántos datos hay en este intervalo? Eso quiere decir. ¿Se entiende eso? Sí. Ya. Sí. Entonces, es el intervalo de clase. Pero las fronteras de clase se calcula con el intervalo relativo inferior, ¿no? El intervalo relativo superior. Inferior y superior. ¿Qué se hace? Este número disminuye en la mitad de 60, va a ser 59.5. Y este le aumentas una mitad más, 62.5. A esta se disminuye, a esta se aumenta. Y con eso vas calculando. De 62.5 repites aquí y hasta 65.5. 65.5 repites aquí hasta 68.5. Hasta el punto 5 siguiente. Del 68.5 hasta el 71.5. Del 71.5 hasta el 74.5. Entonces, las fronteras de clase, ¿no? Frontera real inferior y frontera real superior, así se llama, va a ir desde 59.5 hasta 74.5. ¿Ya? No, no, estoy dando clase al Iván, ¿ya? Ya. Entonces, eso, ¿está claro? Se Iván, aumenta solo 0,5, sí, 0,5 encima. sí, 0.5. A este le disminuyes y este le aumentas, ¿no ven? ¿Te das Ay, claro? ay, ay. A este le disminuyes y a este le aumentas, nada más, 0.5. Así nomás es, ¿está bien? Ya. Ya. La marca de clase, ¿cómo se calcula? La marca de clase simplemente es esta más esta dividido entre 2. 59.5 más 62.5 dividido entre 2 te sale 61. ¿Ya? O es la mitad de esto, entre este y este, entre 60 y 62, ¿cuál está al medio? El 61. ¿Ve? Entre 63 y 65, ¿cuál está al medio? 64. Entre 66 y 68, ¿cuál está al medio? 67. Es la marca de clase. ¿Está claro? Es el valor central de aquí. ¿Se entiende? Ya. ¿Ya? Sí, sí. Eso nomás es. Y la frecuencia es importante que entiendas. La frecuencia es el número de veces o el número de datos que hay entre 60 y 62. Entre 60 y 62 hay 5 datos. Entre 63 y 65 hay 18 datos. Entre 66 y 68 hay 42 datos. Eso quiere decir. Entre 69 y 71 hay 27. Entre 74 y 72 hay 8. ¿Está claro eso, no ve? Sí. Ya. Ahora, aquí, ¿qué está haciendo? La frecuencia absoluta acumulada, simplemente este primero copia, ¿no? Este se copia. Y se va sumando. 5 más 18, 23. 23 más 42, 65. 65 más 27, 92. 92 más 8, 100. ¿Qué quiere decir? Que el número total de datos había sido 100. ¿Está claro? Si sumas esto, es 100. Eso es n. ¿Está claro? Sí, sí. Ya. Ahora, ¿cómo se calcula? Aquí te está haciendo ya hallar la media aritmética. ¿Cómo se halla la media aritmética? La media aritmética simplemente se multiplica la marca de clase por la frecuencia absoluta. Esta por esta. Eso está aquí. X por F. ¿No? Como hace rato hemos hecho. Al promedio. ¿Te das cuenta, no? Sí. 61 por 5, 305. 64 por 18, 1152. 67 por 42, 2814. 70 por 27, 1890. 73 por 8, 584. Sumas, y esta suma es 6700,
45. Y así se calcula el promedio. La media aritmética es sumatoria de xi por fi, los datos por la frecuencia. En este caso, cuando son intervalos, es la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Marca de clase por la frecuencia absoluta. Eso está aquí, en esta tabla. Sumando, eso quiere decir esto. Por eso aquí colocó 6.745. Dividido entre n. N, ¿cuántos datos hay? 100. 6.745 dividido entre 100 es 67.45. Esa es la media aritmética. ¿Está claro? Sí. Listo. Eso nomás es. ¿Ya? ¿Está claro, no, hijo? ¿O hasta ahí tienes preguntas? No, está bien. Ya. Ahora, la mediana, ¿cómo se calcula para estos intervalos? Tienes que buscar el intervalo de la mediana. Es lo importante. ¿Ya? ¿Cómo se busca? Aquí te voy a indicar lo siguiente. ¿No? Aquí está. ¿Ya? Ahí está. Se busca de esta manera. Escúchame bien. Primero hay que encontrar n medios, el número de datos dividido entre 2. ¿Cuántos datos tienes? Eso está en la frecuencia absoluta. En total n es 100. ¿No ve? 100 dividido entre 2, ¿cuánto es? 50. 50. Aquí está el 50. Mira, aquí está. ¿Está claro? Entonces, este 50 tienes que buscar en la frecuencia absoluta acumulada. ¿Dónde está el 50? Entre 5 y 23 no está. Entre 23 y 65, ahí estará. O entre 65 y 92. ¿Dónde está? 50. Entre 23 y 65. Eso, ¿no? Aquí está, justo aquí donde está señalando, ¿no ve? Entre 23 y 65. Y el intervalo de la mediana es justamente esto que está señalado aquí. Es el intervalo de la mediana. ¿Está claro? Es lo que tienes que saber. ¿Ya? Entonces, la fórmula de la mediana es, ¿no? Frontera de clase relativa inferior más n medios menos la sumatoria de la frecuencia acumulada dividido entre la frecuencia de la mediana por el ancho de clase. Eso es bien facilito. Estos datos, teniendo la tabla, ya tienes todo. ¿Ya? ¿Cómo se calcula? N. N es el número de datos. Dividido entre 2 es 50. Eso es n medios, es 50. ¿Está claro? ¿Está bien? Sí. Ya. Ahora, hemos dicho, hijo, ya, aquí reitero nuevamente, que esta es la frecuencia de la mediana. Es el intervalo de la mediana. ¿Está claro? Aquí estaría la mediana. ¿Y cuál sería la frecuencia absoluta anterior? Anterior a esta sería esta, 23. ¿Te das cuenta? De este, el anterior es 23. ¿No ve? Eso es la frecuencia absoluta acumulada anterior. Por eso dice I menos 1, dice. Este es I. I menos 1 es el anterior. Por eso anotamos 23. ¿Está claro eso? De esta, la anterior. ¿Se ve eso? ¿O lo... Iván? Es de 65, ¿no? El 65 es el intervalo de la mediana. Mediana. Pero Sí. ese sería F sub I. Pero dice aquí I menos 1. El anterior quiere decir. De este 65 al anterior es 23. Por eso en Fi menos 1 anotó 23. ¿Está claro? Sí. Ya. Ahora dice la frecuencia de la mediana. ¿Cuál es la frecuencia de la mediana? La frecuencia de la mediana es la frecuencia absoluta que está en este intervalo. Y justamente en este intervalo está el valor de 42. Por eso la frecuencia de la mediana es 42. Frecuencia. En esta tabla tienes que buscar. 42. ¿Está claro? Ya. ¿Ya? Y dice la frontera de clase relativa inferior. La frontera de clase relativa inferior, en este intervalo de la mediana, el menor es este, 65.5. Por eso LI inferior es 65.5. ¿Está claro? Sí. ¿Ya? Ahora, ¿qué es N? N es el número de datos, 100. ¿Qué es C? C es el ancho de la clase, el ancho que hay entre estos dos.
Si tú restas 62.5 menos 59.5, si restas, el valor va a ser 3. O del 60 al 62, ¿cuánto hay? 60, 61, 62, 3. Del 63 al 65, 63, 64, 65, 3. Es el ancho de clase. ¿Está claro? Es el valor de C. ¿Sí? Ya. Esto restas menos esto. 62.5 menos 59.5 es 3. Si tú restas 65.5 menos 62.5, el valor es 3. O sea, déjale 3, restando esta menos esta. ¿No? La frontera de clase superior menos la frontera de clase inferior. Restas menos esta. ¿Está claro? Entonces, con Sí, sí. estos datos, hijo, simplemente reemplazar en esta fórmula. En esta fórmula dice la mediana es la frontera de clase relativa inferior, más multiplicas por n medios menos la sumatoria de la frecuencia acumulada anterior a la principal, dividido entre la frecuencia de la mediana, multiplicado por el ancho de clase. Y reemplaza en esta fórmula. Mira, simplemente vamos a reemplazar los datos que tenemos. Aquí está. La mediana va a ser, aquí, atendeme bien, ¿ya? Aquí. La frecuencia relativa inferior es, aquí hemos anotado 65.5. En lugar de esto, anota 65.5. ¿Está claro? Más, y está más. N medios es 50. Menos la frecuencia acumulada anterior, aquí hemos anotado es 23. 50 menos 23. Dividido entre la frecuencia de la mediana. La frecuencia de la mediana hemos dicho que es 42. Es 50 menos 23, restas, divides entre 42 y luego multiplicas por 3, eso te sale 1.928. 50 menos 23 dividido entre 42 multiplicado por 3 te sale 1.928. Y eso le tienes que sumar más 65.5. Sumando 65.5 este valor, me sale 67.428. ¿Está claro de cómo hemos calculado? Sí. ¿Ya? Entonces, aquí la clave, ¿cuál es? Escuchame. La clave es, hijo, escúchame bien, una vez más repito. La clave es identificar el intervalo de la mediana. ¿Y cómo se identifica? Bien facilito. Tomas la frecuencia, el número de datos, ¿cuántos son? 100. Divides entre 2, 50. Ese 50 buscas en la frecuencia absoluta acumulada. Aquí buscas. Si te das cuenta, está aquí al medio. Está aquí al medio. Entonces, como está aquí el término central, no puede ser menor. Este es la frecuencia, este es el intervalo de la mediana. Lo que te estoy señalando. Es el intervalo de la mediana. Y de aquí se sacan los datos. ¿Cuál es la frecuencia relativa, la frontera de clase relativa inferior? Es el anterior a este, es 23. Eso es FI-1. I-1 que será el anterior. La frecuencia acumulada principal menos 1, o sea, el anterior. El 65 es nombre del intervalo de la mediana. El menos 1 quiere decir el anterior, o sea, este 23. ¿Está claro? N medios es 50. La frecuencia de la mediana. Como este es mi intervalo de la mediana, ¿dónde está la frecuencia absoluta? Aquí está. ¿Cuánto es? 42. Esa es la frecuencia de la mediana. Y la frontera de clases relativa inferior es en este mismo intervalo, el menor cuál es? 65.5. Es 65.5. El ancho de clase es esta menos esta, simplemente es 3. Y n es 100. Y esto simplemente reemplazas en la fórmula. La fórmula dice, es la frontera de clases relativa inferior. Aquí hemos anotado ya que es 65.5. Y justamente ese reemplazo estamos haciendo. Esto, fíjate, esto estoy reemplazando por esto. Relativa inferior, 65.5. Multiplicado por n medios. N medios es 50. Aquí está 50.
menos, menos. Suma de frecuencia absoluta acumulada anterior. La principal es 65. La anterior es 23. Ahí está, 50 menos 23. Dividido entre la frecuencia de la mediana. La frecuencia de la mediana, busca la frecuencia en ese intervalo, ¿no? El intervalo de la mediana es 42. Y multiplico por 3. 53 menos 23 dividido entre 42 multiplicado por 3 me sale 1.928. Sumado más 65.5 sale 67.428. ¿Está claro? Iván, Sí, listo. sí, sí. Ya. Y de la misma, entonces, así, la mediana, el intervalo de la mediana se reconoce buscando n medios en la frecuencia acumulada. ¿Está claro? Así se conoce. En cambio, la moda, para el intervalo de la moda, como su nombre lo indica, moda, entonces, ¿cuál está de moda? ¿Cuál es el valor que se repite más veces? ¿Cuál es? En la frecuencia, ¿cuál es el mayor que se repite? 27. 27. Es, o sea, el 27, esto es 27 veces. Ah, Esto hay 8 42. veces. Ah, este, ¿no? Es el que se repite más veces. Si te das de cuenta, es el 42. Es el que se repite más veces. Entonces, este también va a ser el intervalo de la moda. ¿Está claro? ¿No? La moda se identifica con el valor que se repite más veces en la columna de la frecuencia. En cambio, la mediana en la frecuencia absoluta. Así tienes que darte cuenta. Mediana, frecuencia absoluta. Moda en la frecuencia absoluta que no está acumulada. ¿Está claro? Entonces Ya. aquí, entonces esta es la misma, es la frecuencia de el intervalo de la moda. Lo mismo. Ahora, ¿cuál es la fórmula de la moda? Facilito, ¿no? La fórmula de la moda es, ya, escuchame, ¿no? Dice, la moda es, ¿no? La marca de clases relativa inferior más delta 1 sobre delta 1 más delta 2 por C. ¿Qué es delta? Delta es bien simple, ¿ya? Escúchame bien. Delta es, ¿ya? Simplemente restando, ¿ya? Las frecuencias. Escúchame bien. Voy a agrandar ahorita. Voy a agrandar. Ahora sí. ¿Estás viendo, no ves esto? Sí. Ya. Entonces, ¿qué es delta 1? Escúchame. Ya te he dicho que la moda se trabaja con la frecuencia absoluta. La moda, hijo, se trabaja en esta columna, la moda. ¿Qué es delta 1? Simplemente hay que restar, ¿ya? Este valor mayor menos el valor menor. Esta menos esta. Eso es delta 1. 48, 42 menos 18. Eso es delta 1. ¿Y delta 2 qué es? 42 menos 27. Esta menos esta es delta 1. Esta menos esta es delta 2. ¿Está claro? 12 menos 18 es el 1, ¿no? Delta 1, sí. Y delta 2 es 42 menos 27. En la frecuencia absoluta. ¿Ya? Entonces, Ya. aquí es bien importante. Mira lo que te estoy anotando. Y vas a sacarte una foto a esto. ¿Ya? Bien importante. ¿Ya? Es bien importante. En esta frecuencia absoluta se calcula la moda. Con estos datos de aquí. Con estos datos. ¿Está claro? Esta menos esta es delta 1. Y delta 2 es esta menos esta. ¿Está claro? Ya. ¿Ya? Y en la frecuencia absoluta es la moda. En cambio, para la mediana es en la frecuencia absoluta acumulada. Aquí es, ¿no? La mediana. Aquí. ¿Está claro? Buscando esto y en esto se trabaja. Con estos valores. Esta menos esta es, el anterior es la frecuencia acumulada anterior. Esto necesitas. ¿Está claro?
Bien fácil. La moda en la frecuencia absoluta, la mediana en la frecuencia absoluta acumulada. ¿Está bien? Sí. Ya. Entonces, la moda, hijo, delta 1 es esta, la mayor frecuencia menos la anterior. Y la delta 2 es la frecuencia absoluta, la mayor frecuencia menos el siguiente. Entonces, eso está calculado aquí, mira. Ahora te muestro la tablita, ¿no? Te muestro todo, mira. Ahí está, ¿ve? Aquí está, mira. La moda. La mayor frecuencia, ¿cuál es? La mayor frecuencia es 42. El marca de clases relativo inferior es 65.5, eso ya hemos visto. Delta 1, ¿cuál es? Este 42 menos el anterior. 42 menos 18 es 24. Delta 2 es 42 menos el siguiente, 27. Como es el mayor, siempre restando te va a salir un número positivo. 42 menos 18, 24. Y 42 menos 27, 15. El ancho de clase es 3 y el número de datos es 100. Y la moda, fíjate, simplemente reemplazamos en esta fórmula con amarillo, ¿no? Marca de clases relativo inferior, 65.5. Más delta 1 sobre delta 1 más delta 2. Delta 1 es 24, aquí está, mira. 24, aquí está 24. Y dividido entre delta 1 más delta 2. Delta 1 es 24 y delta 2 es 15. O sea, 24 dividido entre 24 más 15. Si tú divides 24 dividido entre 24 más 15 es 39. Si tú divides 24 dividido entre 39 por 3, el resultado te sale 1.846. Esto es 1.846. Más 62 más 65.5 es 67.346. Esto es la moda. ¿Está claro el cálculo, Iván? Sí, Ya. sí, sí. Ya, entonces, hijo, todo lo que te he explicado ahorita, ya, está grabado. Entonces,